Bueno, hermanos, buenos días a todos. Es un gusto, es un placer, Señor, estar aquí con todos ustedes. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de sus vidas. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y estamos aquí para alimentarnos de la palabra de Dios. Y yo les quiero decir, hermanos, que esta palabra, yo se la preguntaba al Señor. Yo le preguntaba a Dios cómo vivir en la tribulación, que sabemos que todos nosotros vivimos en tribulación, el mundo entero vive en tribulación, no nomás nosotros, pero Dios me llevó a esta palabra y es una palabra hermosa y yo le puse el gozo en nuestro Señor Jesucristo, cómo gozarnos en Él y para Él. Y pues vamos a empezar y vamos a orar y a darle gracias y la honra a Dios nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, Señor del cielo, Señor de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, Señor, aquí reunidos, Señor, con un propósito, Padre, de alabarlo, de bendecir tu nombre, de glorificarte, Señor, porque solo tú eres Dios, de darte la honra, Señor, y darte la gloria, Padre. Gracias por este momento, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí para escuchar su palabra, porque su palabra dice, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que penetra, Señor, hasta partirnos el alma, las coyunturas, Señor, los tuétanos, Padre. Y dice su palabra que discierne hasta los pensamientos, Señor, más profundos, Señor, que hay en nosotros. Y sabemos, Padre, que esta palabra tan hermosa, usted va a hacer que llegue, Señor, a nuestro corazón. Y cómo saber, Padre, vivir en esta tribulación, Señor, cómo saber vivir en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Muchas gracias por este momento y yo bendigo a mis hermanos en Cristo y le doy gracias por sus vidas, por cada uno de ellos, por la iglesia, Casa del Padre, Señor, y también por todas aquellas personas que van a recibir, Señor, su palabra de vida, Señor. Gracias le doy en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo les quiero compartir esta palabra. Es una palabra hermosa que nos va a dar vida y vida en abundancia. Y yo quiero leerles una carta del apóstol Juan, de que él nos habla del amor del Señor, nos habla de la eternidad y qué es lo que él nos quiso expresar en esta carta. Y vámonos a Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Y vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos en esta palabra. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y la testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta carta del apóstol Juan nos está testificando del amor de Dios que tiene para nosotros y que tuvo para ellos. Juan está testificando de cómo el Señor es el Dios del amor, es el Dios de la eternidad, es el Dios de la salvación. Y esta palabra a mí me llevó porque yo quería buscar algo que Dios me diera porque, ¿saben? El pastor Jorge, yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor Jorge y el legado que nos dejó. Y así como Juan testificó del amor, de lo que sintió, de lo que él escuchó, así nuestro pastor, así nos testificó del amor de Dios. Él también testificó, él también contempló la palabra del Señor. Y yo sé que esta palabra nos va a traer gozo y nos va a traer abundancia de paz a nuestro corazón. Porque el apóstol Juan es el apóstol del amor y cómo nos habla la palabra de él.
porque dice que ellos habían escuchado, lo que habían oído, lo que habían contemplado, lo que palparon sus manos. Y dice que la vida de nuestro Señor fue manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y nos están anunciando la vida eterna. Y vamos a ver por qué Juan hablaba de quién era el verbo, porque aquí nos está diciendo el tocante al verbo de vida. Y Él nos va a dar vida en abundancia para tener paz en nuestro corazón. Juan nos lleva a este tiempo en la eternidad del pasado para encontrarnos con aquel que era desde el principio. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y aquí nos está diciendo lo que ellos testificaron. Juan declara que tanto como el Padre como el Hijo han venido para darnos vida, y esta vida se reveló a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito de esta carta es, y está en el versículo 3 y 4, lo que acabamos de leer, lo que dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con el Señor. Aquí nos está diciendo el Señor que nosotros debemos de tener comunión con Él, con el Padre y con el Hijo. Y también nos está hablando de dos cosas, de tener el gozo en Él, en nuestro Señor. Entonces, este es el propósito de Dios, que Él quiere que nosotros tengamos esa paz y que palpemos también nosotros y contemplemos lo que Juan vio en Él, y Él quiere que se ha desarrollado ese abrazo de la salvación que Dios nos dio a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, aquí vemos que Juan cómo inició desde el principio, que dijo que el Dios eterno es antes de todas las cosas. Dijo el apóstol Juan, Dios se manifestó físicamente a ellos, y ellos serían testigos oculares de la verdad. Ellos lo vieron, lo contemplaron, y así nosotros ahorita, en aquel tiempo ellos decían, nosotros lo vimos físicamente, lo tocamos, lo palpamos, pero nosotros ahorita tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos convence, el Espíritu Santo es el que desarrolla en nosotros el querer como el hacer de su voluntad. Entonces, Él quiere llevarnos a ese abrazo. También el apóstol Juan dijo que Él es la palabra de vida, la palabra de vida. Entonces, Él nos trae vida a nosotros. Y yo nada más quiero comentarles este contexto pequeño de que por qué el apóstol Juan decía que Él era el verbo. Y dice en los escritos que el verbo se refería a logos. Y logos en griego significa palabra, la palabra. O sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él existió desde antes. Él no fue criado. Él siempre existió, siempre estuvo con el Señor, y eso es lo que nos quiere manifestar, que Él es la vida y que Él está con nosotros, y Él es el verbo de vida. Pudiéramos decir que Él es, el verbo es la palabra, y logos es la palabra, y es nuestro Señor Jesucristo del que nos está mostrando, del que nos está hablando. Nos quiere decir que logos es el amor, logos es el amor. Y vamos a ver a Juan 1:14, y vamos a ver lo que nos dice aquí, nada más para testificar lo que Dios dice de sí mismo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí, ¿qué dice? El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habita entre nosotros. Entonces nosotros aquí vemos cómo Juan manifestó la deidad divina, porque Él nunca dejó de ser Dios. Él estuvo aquí en la tierra y Él siempre fue Dios, y fue hecho hombre totalmente,
Y esto me lleva para que nosotros veamos que como también Él padeció y Él también sufrió y Él también, Él estuvo sufriendo en su caminar, pero Él obedeció al Padre. Él obedeció al Padre aún con las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Y dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Él es el eterno Dios y Él se hizo hombre. Entonces Juan está testificando que el creer en su palabra es para que nosotros tengamos una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo, íntima, verdadera. Y ahorita vamos a ir desarrollando cómo es tener esa intimidad y cómo tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí el apóstol Juan nos presenta la gloria de Dios incomparable. O sea, no se le compara con nada. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios es incomparable y cómo nos lo está manifestando y cómo lo está testificando. En Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, nos trae paz y nos trae abundancia en nuestro corazón, de esa paz que dice el Señor que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Entonces nosotros tenemos que hablar, que creer en la palabra de Dios, del Verbo encarnado, hecho carne, aquí en la tierra con nosotros. Y Él habitó y dejó su trono para venir y para darnos el regalo de la gracia, el regalo inmerecido que nosotros no merecíamos, pero el Señor por amor envía a su Hijo Jesucristo para revelarnos su palabra por medio de Él. Pero ellos están junto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una persona. Ellos son los que hicieron esto por nosotros y nosotros tenemos que confiar y tener esa fe de que Él nos mostró para tener esa paz. Dice en las Escrituras que Dios siempre ha hablado a su pueblo, siempre Dios nos ha hablado a sus hijos ahora en la actualidad. Dice que Dios por medio de los profetas habló de su palabra, cuando les hablaba y que les decía, vino palabra de Jehová y vino palabra del Señor y vino. Así les hablaba desde antes a sus profetas. Está hablando de la palabra de vida. Antes les hablaba audible, ahorita nosotros es por medio de su Espíritu Santo que el Señor nos habla. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Entonces, ahora en estos tiempos nos habla por medio del Hijo de Dios. Y nos sigue hablando porque su palabra es viva, porque su palabra es la que nos trae consuelo, su palabra es la que nos enseña el caminar verdaderamente con el Señor y es el que nos va a dar paz. Dios tiene el poder para darnos la vida espiritual que necesitamos, que eso es lo más importante ahorita para nosotros. Si nosotros comprendiéramos en lo espiritual todo lo que Dios nos habla, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Dios tiene el poder para darnos esa vida. Y la vida espiritual nosotros debe de permanecer para siempre con nosotros, para siempre. Juan dice, en Él está la vida. Y aquí estamos contemplando que Él es la vida para nosotros. Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí se está manifestando nuestro Señor que Él es la vida, que Él es la vida. Por eso, y ahora vamos a leer lo que decíamos ahorita, que en el versículo, a la razón de por qué el Señor quiere que vivamos en comunión y por qué quiere que vivamos en gozo con Él. Entonces aquí vamos a ver la razón por la que Juan nos quiso testificar ese gozo. Entonces, el versículo ya lo leímos y lo vamos a volver a leer para reafirmarlo y para
para convencernos de ese amor y de esa comunión y de ese gozo que Dios quiere que sea manifestado en nuestra vida. Porque Él dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, una comunión verdadera, y para que tengáis gozo. Él nos está hablando aquí del gozo. Él nos está hablando aquí del gozo. Ya se me perdió. Aquí nos está hablando el Señor del gozo. Aquí vamos a ver, por esta razón, por qué Juan escribió esta carta de la comunión y del gozo. Juan escribió esta carta y nos la describe así. Dice que para que nuestro gozo sea cumplido en nuestra vida y para saber que tenéis vida eterna, que tenemos vida eterna. Entonces, lo que es el gozo es el poder de Dios manifestado. Entonces, aquí vemos que la voluntad de Dios es que sus hijos experimentemos, vivamos, disfrutemos ese gozo. ¿Por qué será que Dios quiere que experimentemos ese gozo? Porque Él sabía que íbamos a tener aquí en la tierra tribulación, íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener padecimientos aquí en la tierra. Por eso el Señor dijo que le dejáramos todas nuestras cargas a Él, confiando que Él va a hacer su obra en nosotros. Y nosotros va a haber paz en nuestro corazón. Entonces Él quiere que experimentemos ese gozo en su caminar, en la fe, en confiar que Él está al lado de nosotros, como dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Él crea que le hay. Si nosotros creemos que Él está con nosotros, vamos a tener esa paz que nos lleva más allá de nuestro entender, más allá de lo que no podemos comprender. El Señor nos lleva. Entonces, sabemos que los hijos de Dios también pasamos por estas tribulaciones. Todo ser humano. Yo me preguntaba, dije, los hijos de Dios tenemos a Dios y tenemos paz, pero la gente que no tiene al Señor y que no ha conocido de su camino, no ha conocido de su verdad, en estas personas no hay paz. Y muchas gentes se pierden por no tener esa paz. Por eso hay desánimo, por eso hay suicidios, por eso hay depresión, porque no tienen a Dios. Y nosotros le damos gracias porque Él puso su mirada en nosotros para que tengamos confianza en Él. Y nosotros le dejamos todas nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él nos trae libertad de todas estas cargas. Y yo le doy gracias a Dios porque puso su mirada en cada uno. Y va a seguir poniendo en nuestras familias también el buscar de Dios, el anhelar del Señor. Porque ahorita son tiempos difíciles, son tiempos que estamos viviendo complicados. Dice la Escritura que esta generación no pasará. Solamente Dios sabe cuándo va a ser su venida, pero estamos viendo ya tiempos de tribulación, estamos viendo tiempos que mucha gente ya no quiere vivir, estamos viendo tiempos que la gente se aparta de Dios. Y saben, yo quiero comentarles que a veces el dolor nos aparta de Dios, a veces el dolor nos hace dudar del amor de Dios, pero el Señor eso es lo que quiere ahorita, que nosotros confiemos que ahí estemos. Él quiere que confiemos que Él nos va a ayudar y que los hijos de Dios vamos a ayudar a otras personas a sobrellevar esta tribulación o lo que se está viviendo ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a poner esto en las manos de Dios y sabemos que por eso Dios quiere que nosotros experimentemos el gozo, que no se endurezca nuestro corazón con el dolor. Porque yo creo que a todos nosotros nos tocó en este tiempo sentir eso. Por eso yo decía, Señor, yo quiero entender ese gozo de vivir en ti y no dudar de tu palabra. Entonces, esto me llevó a esto y que nosotros sepamos que Dios, buscándolo y anhelándolo, Él nos consuela y nos da paz. Y por eso es importante tener esa comunión íntima con el Señor. Es una comunión
de relación verdadera con el Señor, que no nos apartemos de Él, sino que sigamos su camino. Entonces vamos a ver lo que es el gozo. Dice que el gozo no es una sensación de felicidad. ¿Por qué de felicidad? Porque la felicidad no es lo mismo que el gozo. La felicidad es algo que obtenemos aquí nosotros en la tierra, algo que si nos va bien en la vida, pues nos trae felicidad. Si tenemos algo, un trabajo bueno o algo en la economía, nos va bien y es felicidad, pero a eso no se refiere el Señor, a eso no se refiere. El gozo va mucho más allá de lo que Dios nos está hablando. Por eso qué hermoso, porque Él nos lleva a conocer el gozo que hay, que debe de haber en nosotros. Entonces, el gozo es una de las fuerzas más espirituales, más íntimas. El gozo debe de estar en lo profundo de nuestro corazón. El ser humano, nosotros los seres humanos debemos de sentir ese gozo espiritual dentro de nosotros, porque está en lo íntimo, porque eso es algo espiritual internamente, no es externo, es por dentro. Es una fortaleza espiritual y es una alegría sobrenatural que nosotros debemos de tener, que nos hace estar de pie en las aflicciones, en las adversidades, en cualquier cosa que tú le quieras poner. Ese es el gozo de permanecer ahí con Él. ¿Saben? El gozo es una virtud y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y qué hermoso, porque el Señor, como Él ya sabía, esta palabra es un fruto del Espíritu Santo. Y yo digo, Señor, gracias, porque a Dios no se le pasó nada, de mostrarnos en esos frutos del Espíritu Santo, de que dice que habla del amor, de la paz, de la fe, del gozo, de la paciencia, del dominio propio, de todo lo que Dios nos está hablando. Entonces, vemos que es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces el fruto del Espíritu Santo no depende de las circunstancias eternas, no depende de lo que nosotros estamos viviendo, no depende de eso. Entonces es muy diferente la felicidad al gozo que Dios nos quiere mostrar. Y vamos a ver en Hechos 13:52, donde el Señor nos habla a través de lo que el apóstol Pablo está viviendo. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que estaban llenos de gozo. Porque todos conocemos la vida de los apóstoles, todos conocemos lo que ellos vivieron, lo que ellos padecieron. Pero ellos decían, estamos con gozo, estamos llenos del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a poder llenarnos del poder de su Espíritu Santo. Y nosotros le pedimos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. ¿Por qué estar llenos de Él? Porque es lo que nos va a traer la fuerza, la fortaleza. Porque así dice la Escritura, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y somos templo del Dios viviente. Entonces debe de haber ese gozo y esa llenura del Espíritu Santo dentro de nosotros. Este gozo es un gozo sobrenatural, así como la iglesia primitiva nos habla de cómo ellos vivían en el gozo del Señor, de cómo ellos participaban aún de lo que vivieron. Por eso lo que leímos desde el principio, que decía que ellos escucharon, lo palparon, lo contemplaron. Ellos sabían en quién habían creído, estuvieron a su lado. Nosotros tenemos la Biblia y la contemplamos y es lo que nos trae vida espiritual. Entonces ellos estaban llenos del Espíritu, del poder de Dios que habitaba dentro de ellos, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros para seguir fortalecidos, porque créanme que los tiempos van a ser difíciles, los tiempos no se van a componer porque ya está escrito todo en su palabra. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos y llenarnos del poder de su Espíritu Santo
para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito que Dios quiere con sus hijos. Y yo sé que Dios nos está hablando a cada uno y esta palabra primeramente es para mí, porque yo la estaba buscando para llenarme, para fortalecerme en el Señor y para poder sobrellevar ese gozo en mí. Y estoy entendiendo que el Señor me ha traído paz y que el Señor me ha traído libertad y me ha dado paz en mi corazón por medio de su palabra. Porque dice la Escritura que su palabra es viva y eficaz y nos penetra hasta partir el alma. Y eso es hermoso lo que el Señor nos está diciendo de cómo debemos de vivir. Miren, les voy a dar, dice la Escritura, el poder de vivir en el gozo. Y vamos a Nehemías 8:10. Vemos en Nehemías 8:10. Y vamos a leer lo que dice esta palabra. Cómo vivir en el poder y en el gozo del Señor. Dice, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Qué tremendo, porque estamos viendo que sus profetas, ellos también se entristecían, ellos también padecían. Y como dice, este es el día del Señor. Y yo les digo ahora, este es el día del Señor. ¿Por qué? Porque él decía, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Entonces vemos que el poder de Dios es nuestra fuerza y es lo que nos va a llevar más allá para poder lograr esa paz en nosotros. Entonces aquí vemos que Nehemías estaba viendo que el gozo era la fortaleza para el pueblo donde él estaba. Y ahorita esta palabra es viva y es para los creyentes, para todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que él estaba enfrentando situaciones, adversidades en ese entonces. Y por eso él decía, fortalezcámonos en el Señor. Y ahorita el Señor nos habla, ahorita a los creyentes, y nos dice que nosotros tenemos que tener esa fuerza y tenemos que enfrentar todo esto, pero con el poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Y yo me glorío con estas palabras, porque estas palabras me dan vida y te dan vida también a ti. Entonces vemos que nosotros estamos viviendo también tiempos de tribulación, tiempos de adversidades, de economía, de enfermedades, de muerte. Estamos viviendo unos tiempos muy tremendos. Y entonces, ¿qué radica ahí? ¿Qué va a radicar ahí con nosotros? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo, nosotros vamos a ver que el gozo no es un estado anímico, no es un estado pasajero, ni es solo un estado mental, sino una fuerza espiritual verdadera que habita dentro de nosotros. Y no hay nada que el enemigo pueda lograr en nosotros por medio de nuestros pensamientos o por medio de tristeza, por medio de desánimo. El enemigo no va a poder hacer esto porque él está con nosotros y no lo va a poder lograr. Y nosotros tenemos que confiar en lo que él nos está hablando día a día, porque su palabra es día a día. ¿Hay temor en nosotros? Claro que sí hay temor. Claro que hay temor, pero dice el Señor que el temor echa el temor, que los hijos de Dios no debemos de tener temor, porque si Dios está con nosotros, no debemos de tener temor. Porque el temor nos lleva a confiar en Él y a tener fe en Él. Entonces, el desaliento nos tiene que ceder con el gozo. Estamos desalentados, ¿verdad? Pero nos va a llevar mucho más allá. Entonces, hay un versículo en 2 de Corintios que dice que si estamos atribulados, que si somos perseguidos, que si estamos desesperados,
Pero ¿qué dice al último? Pero no estamos destruidos, no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo venció todo en la cruz y Él pagó todo. Y nosotros tenemos que tener esa fe y esa esperanza de vida que Él está con nosotros. Y la fe es la que nos va a llevar más allá, y el gozo que vivamos en el Señor nos va a llevar a la victoria, como dice la Escritura, de victoria en victoria. ¿Ustedes creen que los israelitas, cuando pasaron, que tenían que pasar por el desierto y tenían que llegar a la tierra prometida, tuvieron que pasar por el desierto para poder llegar ahí? Así nosotros tenemos que pasar por desiertos, tenemos que pasar ese camino largo, pero es hasta donde nosotros queramos llegar, porque si nos acordamos, los israelitas duraron 40 años en el desierto por su desobediencia. Entonces, si nosotros queremos llegar pronto a ese camino del Señor, a ese gozo del Señor y llegar a esa tierra prometida que Él nos la prometió, y ahí está, y es hasta donde nosotros decidamos dejar todo el pasado, toda la tristeza, todo el desaliento que pueda haber entre nosotros. Entonces, es algo hermoso que el Señor nos enseña en este caminar con Él. Entonces, que va a haber, que si vamos a caminar por el desierto, claro. ¿Por qué tenemos que caminar? Porque dice que las tribulaciones y las aflicciones nos van a llevar a aumentar nuestra fe, porque el Señor también dice que la fe se da por medida. Entonces es conforme nosotros vayamos decidiendo tomar esa fe, porque dice que Él nos da dominio propio, entonces nos la da por medida. No es igual para todos, es conforme esté nuestro corazón, pero el Señor aquí nos alienta a que veamos esa fe y que creamos, así como dice que sea más grande que un granito de mostaza nuestra fe. Entonces, y que así sea para nosotros esa fe. Y aquí vemos cuando estás fortalecido en el gozo del Señor, estaremos listos y estaremos preparados para vivir cualquier adversidad, porque el Señor quiere llevarnos a que estemos preparados a terminar nuestra carrera, porque yo les decía hace un momento, ¿vienen tiempos difíciles? Sí. ¿Vienen tiempos complicados? Sí. Pero dice que si nosotros estamos listos y estamos preparados, vamos a poder vencer todas estas adversidades y todas estas aflicciones, las vamos a poder vencer por medio del poder de su Espíritu Santo. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos hacer? Llenarnos del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí también cómo el apóstol Pablo, aún en las circunstancias que él estuvo viviendo y que él padeció, cómo él vivió en el gozo del Señor. Y en 2 de Corintios dice, 2 de Corintios 7:4, dice el Señor: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío en respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Qué tremendo esta palabra de él, porque sabemos que él vivió lo que padeció y él dijo, estoy lleno de consolación. ¿Quién es el que lo llenó de consolación? Fue nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo habitaba y estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso fue lo que lo logró a decir, estoy de gozo, de consolación. Y el Señor así nos va a llenar de consolación. Él nos consuela. Él nos llena de su paz, de su amor, para poder tener esta consolación. Y dice, sobreabunda. Sobreabundar es una palabra mucho más allá que nos dice sobreabunda. Entonces dice, en las tribulaciones, lo que estoy padeciendo en las tribulaciones, que así sea en nosotros, que sobreabunde la paz, que sobreabunde el gozo del Señor de cada uno de nosotros. Entonces, el gozo nos ayuda a enfrentar y a superar las adversidades. Eso es solo, yo les decía, esto viene del interior, viene del corazón, no viene.
La mente es otra cosa, la mente vive por emociones, la mente vive porque dice que en la mente están las emociones de todos nosotros, y no es lo mismo, por eso nos hablaba del interior de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Y nosotros le tenemos que pedir a Dios que sane nuestro espíritu, que aliente nuestro espíritu, y va a ser lleno solamente con su palabra. Solamente así va a ser lleno con la palabra de Dios. Y así Él superó esas adversidades. Y así Dios va a hacer que nuestras adversidades las vamos a superar por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es interno del corazón. Y el Señor quiere sanar nuestro espíritu para que el alma sea sanada. Y cuando nuestra alma está sanada, nuestro cuerpo está sanado. Entonces, que nosotros no dejemos que el enemigo venga a incomodarnos, que el enemigo no quiera venir a meternos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, algo que Él nos quiera llevar al desaliento. Pero el Señor nos consuela y le damos gracias a Dios por ese consuelo que trae a nosotros. Jesús, esta palabra Jesús también nos habla del poder del gozo. Nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él vivió, todos sabemos lo que Él vino a hacer para salvar al mundo, porque Él dice, Él vino para salvar lo que se había perdido. Y nosotros aquí vemos en Hebreos 12:2, que nos dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Aquí nos está diciendo el Señor, puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Él es el autor de la fe. Y nosotros, como hemos creído en Él, nosotros por medio de la fe, tenemos que confiar que nosotros vamos a vencer. Porque si hemos creído, Él es mismo, Él es la fe misma. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. Entonces nosotros vemos cómo Él tuvo que padecer, el camino que tuvo que recorrer, esos 3 años que Él sabía que tenía que padecer. Y dice, y menospreció el oprobio. A veces nosotros no queremos padecer cosas que vivimos aquí, pero tenemos que padecerlas. Y así como el Señor dijo, menospreciando el oprobio. Y así nosotros tenemos que lograrlo, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo hizo ahí en la cruz. El gozo puesto delante de Él era la fortaleza para sufrir la cruz. El gozo era la fuerza que Él hizo, nuestro Señor Jesucristo. Resistiría la traición, la negación, la tortura, la flagelación, el camino al Gólgota y lógicamente el sufrimiento en la cruz. El camino al Gólgota, nosotros vemos que Él iba en camino. Imaginémonos todo lo que Él fue viviendo ahí en ese camino. Él iba con ese gozo porque Él quería cumplir lo que su Padre le había encargado, lo que su Padre le había encomendado. Y Él ya iba a la cruz. Y por eso cuando Él dijo, consumado es, Él ya lo hizo. Y Él no quería pasar esa cruz, por eso dijo, Señor, deja pasar de mí esta copa. Y nosotros a veces así podemos decir, Señor, deja pasar de mí esta copa, pero tenemos que pasar el oprobio, tenemos que vivirlo en el gozo del Señor. Yo les decía, no es lo mismo el gozo que la felicidad, es algo más profundo, algo que nos llena más. Entonces nosotros recordar esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en ese camino de todo lo que Él vivió, de todo lo que Él padeció, para venir a salvar a los que habíamos de creer. Entonces, ¿cómo vemos aquí que
que el Señor hizo esto por nosotros. Entonces, fíjense, aquí vemos cómo Nehemías le dice al pueblo, vemos cómo Nehemías le dijo al pueblo, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pablo dice, el gozo me ayudó a enfrentar las adversidades. Jesús dice, el gozo hizo que yo pueda enfrentar la cruz. Gloria a Dios, porque son hombres, Nehemías, Pablo, son hombres que vivieron también el oprobio. Jesucristo vivió el oprobio. Y nosotros aquí vemos que la tristeza, la depresión también entra en los hijos de Dios. También entra. Por eso Dios nos está hablando de vivir en el gozo, para no vivir en la tristeza y no vivir en la depresión. Y yo les voy a mencionar, ya nada más para terminar, les voy a mencionar algunos hombres de lo que vivieron. ¿Por qué? Porque eran humanos como nosotros. Los profetas, los apóstoles, eran como nosotros, sentían como nosotros. Dios les dio un encargo a cada uno, los escogió para que se cumpliera el propósito que Dios tenía en ellos. Y así nosotros, Dios va a cumplir un propósito en nosotros y se va a cumplir. Entonces vemos a unos hombres que sí experimentaron la depresión física, la depresión espiritual. Y vamos a ver también cómo ellos superaron esta depresión. Y entonces así muchos de nosotros vivimos en depresión física, en depresión espiritual. Yo les digo, si nuestro espíritu está sano espiritualmente, nuestro cuerpo va a estar sano físicamente. Entonces en Job 3:3, así dijo Job, dijo, perezca el día en que yo nací. Él quería morirse. ¿Por qué? Porque estaba pasando, todos conocemos la vida de Job, todo lo que él vivió, todo lo que padeció, todo lo que le fue quitado. Pero él nunca, aún todo lo que padeció, nunca negó a Dios. Siempre él dijo, él decía, mi Redentor vive. Y él deseó morirse. ¿Por qué? Porque estaba espiritualmente devastado. Pero Dios le dio la victoria y venció. Y así el Señor quiere que nosotros venzamos. Y como aquí vemos que Job deseó morirse. Y nosotros no deseemos eso. Alguna vez yo creo que ha pasado por alguno de todos nosotros desear morirnos. Pero el Señor no quiere eso. El Señor, a Él le pertenece la vida y la muerte. Y Él sabe cuándo va a venir por cada uno de nosotros. David, en el Salmo 55, el 6 y el 7, el 6 dice, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma, volaría y hallaría reposo? Fíjense cómo dice aquí, dice, y dije, ¿quién me diera alas como de paloma, volaría y hallaría reposo? Él quería huir de lo que también estaba viviendo. Y el 7 dice, ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. A veces nosotros nos queremos olvidar, nos queremos aislar, porque el desierto eso representa un aislamiento, apartarnos. Entonces, ¿cómo él sintió también esto? Pero él también clamó a Dios, él también le pidió su misericordia a Dios, y Dios lo escuchó, y Dios también le dio la victoria. Entonces, aquí vemos que fueron hombres que también vivían en aflicción y que también se querían morir. Y a veces nos queremos apartar, pero nosotros no nos podemos apartar. Nosotros tenemos que estar unidos como cuerpo de Cristo, porque la comunión es que nosotros hemos creído por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y que los hijos de Dios, los creyentes, estamos unidos por medio de la fe y tenemos que estar unidos. Entonces, a veces nos queremos apartar, a veces queremos alejarnos de los problemas, pero nuestro refugio es el Señor. Él es el que nos alienta y nos da vida. Elías, aquí vamos a ver Elías. También Elías dice que era un hombre con pasiones semejantes a las de nosotros. Y vamos a ver en Primera de Reyes 19, del 3 al 5, que él también deseó la muerte. Y dice, él tuvo miedo y se levanta para salvar su vida. Él tuvo miedo.
Y dice, él anduvo por el desierto un día en camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida. Qué tremendo esta palabra de que él dijo. Él tenía temor, él estaba desanimado también y estaba cansado de todo lo que él vivió. Pero ese es otro tema de todo lo que él hizo, Elías. Aquí nos enfocamos a que él estaba deprimido, también espiritualmente, desanimado, desalientado. Y él dijo, basta ya, Señor. Y muchos de nosotros podríamos decir, basta ya, Señor. Pero algo muy hermoso que nos dice el 5, dice, y acostándose bajo el enebro, se durmió y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. El Señor así nos dice ahorita. El Señor viene y nos toca por medio de su palabra. El Señor viene y nos toca por medio de su Espíritu Santo. Y le dijo, levántate y come. Entonces, aquí vemos cómo el Señor también viene y nos conforta, nos alienta, nos da vida espiritual y nos llena de ese gozo que Él quiere que nosotros tengamos, porque Él es nuestro gozo. Entonces, pues ya terminamos, ya nada más vamos a ver cómo debemos superar la depresión y la angustia. ¿Saben? Job oró y Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que orar porque la oración es nuestra guerra espiritual y es algo poderoso que nosotros debemos de hacer. Entonces Dios escucha cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos. Él nos escucha. Fíjense, también David dijo que la palabra de Dios alegra el corazón. O sea que la palabra de Dios nos endulza, la palabra de Dios nos alegra nuestro corazón y alegra el alma. Y vemos en el Salmo 42, 5, que David dijo esto. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, pues he de alabarte otra vez por la salvación de su presencia. Entonces aquí vemos cómo David, él le hablaba a su alma y le decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué tuvo que hacer David? Alabó a Dios. A veces cuando nosotros estamos desanimados, estamos tristes, dice que nosotros adoremos, ya no le pidamos nada al Señor, sino que nosotros tenemos que alabar y adorar a Dios. Y adorándolo, Él nos va a confortar nuestra alma. Y así va a cumplir Dios el propósito en nuestras vidas. La oración, leer su palabra y la adoración. Entonces, hermanos, aquí vemos que las herramientas que Dios nos ha dejado, más poderosas, las vamos a experimentar en el gozo del Señor. Y pues este es el tema que Dios nos da para todos nosotros. Y pues vamos a orar por este momento que el Señor nos siga ayudando a seguir confiando, creyendo en Él. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con su pueblo, va a hacer cosas grandes con la iglesia. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar de tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos conforta, tu palabra, Señor, nos trae vida. Tu palabra nos alienta, Señor. Tu palabra nos llena de gozo. Ayuda, Señor, a sanar nuestro interior, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir tu camino, tu verdad y la vida, Señor, como dice la Escritura, Padre. Y quiero poner, Señor, en sus manos, Señor, que haya caído, Señor, su palabra en un corazón dispuesto, Señor, en un corazón, Señor, que se agrade, Padre, ahí con usted, Señor. Yo bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, de cada uno, Padre. Gracias porque su presencia habita, Señor, dentro de nosotros. Gracias por el verbo de vida, Señor, que nos menciona Juan. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, llevarnos más allá de este camino.
Yo oro, Padre, también por su misericordia, Señor, sea extendida para todos nosotros. Y que esta palabra aliente, Señor, al que esté en desánimo, al que esté, Señor, en un conflicto, Señor. Y que creamos, Señor, que usted viene pronto, Señor, por su iglesia. Y usted está preparando, Señor, a la iglesia para que esté preparada, Señor, porque usted dice que quiere una iglesia limpia, resplandeciente, Señor, llena de gozo, aún en las tribulaciones, Señor, aún en las aflicciones, aún en la adversidad. Nosotros, Señor, también declaramos en el nombre de Jesús que vivimos por el poder de su fuerza, por el poder de su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo las familias, Señor, a mis hermanos, Padre bendito, y doy gracias por todo, Señor, lo que usted ha hecho y hará con nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, su nombre y le damos toda la gloria, Señor, y todo el honor, Padre, es para usted, porque usted es glorificado, Señor, y usted, Señor, es el que nos ayuda y nos convence, Señor. Gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.